Uno de los aspectos que debemos tener en cuenta cuando nos acercamos a Dios, quien es el juez de todos, según nos lo dice la lección de hoy lunes, es que todos los que son llamados por Dios a trabajar en palabra y en doctrina deben aprender siempre. Hemos sido llamados a trabajar por el Señor y ha sido y será nuestra responsabilidad. Pero el Señor nos ha llamado a trabajar no solo de palabra, es decir, no solo a predicar, no solo a hablar, no solamente a sermonear o a disertar, sino que Él también, junto con el trabajar en la palabra, nos ha llamado a trabajar en la doctrina. En otras palabras, nos ha llamado a ser prácticos, cristianos prácticos, que podamos comprender las verdades de la salvación, pero que las llevemos a la práctica de forma muy clara. Un aspecto importante que el Señor espera de nosotros es que estemos siempre listos para aprender. En ocasiones llevamos muchísimos años dentro de la iglesia o hemos estudiado bastante de la palabra del Señor y llegamos a un punto en el cual nos creemos que realmente lo sabemos todo y que no hay ningún hermano o hermana dentro de la iglesia que nos pueda enseñar algo diferente. Y sin darnos cuenta, nos convertimos en unos intelectuales religiosos déspotas. Es decir, seguimos justamente el ejemplo de los saduceos. Pasamos ya entonces a un nivel en el cual todo lo que escuchamos y de lo cual podamos participar en reuniones de la iglesia, nos convertimos en críticos y en analizadores si lo que la persona dice está a la altura de lo que yo espero. Esto es un peligro muy grande que tiene el cristiano hoy en día. En otras palabras, ha abandonado la humildad. La humildad que debe caracterizar a todo cristiano. Esa humildad de aprender siempre. Que todo aquel con el cual conversemos acerca de nuestro Señor tiene siempre algo que enseñarnos. Y nosotros siempre tenemos algo que aprender. Es en ese punto de humildad cuando Cristo Jesús obra. Es en ese punto cuando el Espíritu Santo constriñe nuestro corazón y nos hace realmente benévolos y personas gratas en el cristianismo. Otro punto importante debe ser el tratar constantemente de mejorar. No debemos permitir que nuestro ego llegue a tal punto, ese ego religioso, de creer que hemos llegado a un estado de mejoramiento inmejorable, el cual ya no nos puede tal vez el acercarnos más al Señor permitir de lo que deberíamos. Tratar constantemente de mejorar, porque siempre hay algo que mejorar. No solo en el conocimiento bíblico, sino muy especialmente en nuestro carácter, en nuestra forma de hablar, de dirigirnos, en nuestra forma de actuar. Para ser desechados de la gracia de Dios y hacer bien a todos aquellos con quienes nos relacionamos, es algo que debemos nosotros siempre congeniar. Es decir, no podemos llegar al riesgo en el cual podamos ser desechados por parte de la gracia de Dios cuando hemos sido muy orgullosos en nuestro proceder, sino que por el contrario, haciendo bien a todos aquellos con quienes nos relacionamos, es como entonces vamos a ser parte justamente de la gracia de Dios. Los que no sienten la importancia del progreso y del mejoramiento propio no van a crecer nunca en la gracia. Se debe progresar,
un progreso intelectual y un progreso espiritual. Justamente las mejores enseñanzas nos llegan de las personas más humildes, de quienes menos esperamos. Dejemos el orgullo y la prepotencia religiosa y pongámonos a los pies de Cristo. Velemos por nuestro progreso constante, por nuestro mejoramiento, para así entonces crecer en la gracia y justamente en el conocimiento de Cristo. Recordemos que todo el cielo está interesado en la obra que se está haciendo en este mundo, donde se deben preparar hombres y mujeres para la vida futura y para la vida inmortal. Y esa preparación debe empezar por nosotros mismos. Cuando preparamos a otros, nos preparamos a nosotros mismos. Es el plan de Dios que los agentes humanos tengan el alto honor de actuar como colaboradores con Jesucristo en la salvación de las almas. Ese es justamente el plan de Dios. Y para nosotros debe ser un honor, no una vergüenza, el actuar como colaboradores de Jesucristo en el plan de la salvación de las almas. Porque no nos debemos avergonzar del Evangelio. La palabra de Dios revela plenamente que es el privilegio del instrumento en esta gran obra sentir que hay a su diestra uno que está listo para ayudar en todo esfuerzo sincero, para alcanzar la más sublime esencia de la moral y de la excelencia espiritual en la obra del Maestro. Es Cristo el que está a nuestro lado. Es el Espíritu Santo el que ayuda con todo esfuerzo sincero. Es el esfuerzo sincero el que espera el Señor. No forzado, no limitado. Tal será entonces el caso con todos los que sientan necesidad de ayuda. Debemos considerar la obra de Dios como una obra sagrada, como una obra santa. Y para ello entonces debemos fomentar el servicio, un servicio individual, el cual consiste en traer cada día las ofrendas de gozo y de gratitud a nuestra iglesia. Y esas son en pago del poder de su gracia, que capacita al hombre para progresar en la vida divina. El obrero debe entonces tener una humilde opinión de sí mismo y considerar las muchas oportunidades que se han perdido por esa falta de diligencia, por ese deseo profundo de trabajar por el Señor diariamente. Se han perdido una gran cantidad de oportunidades por despreciar la obra del Señor. No debemos desalentarnos. Por el contrario, renovémonos continuamente en nuestros esfuerzos para redimir ese tiempo que durante toda nuestra vida hemos dejado perder en el olvido y no hemos utilizado en el trabajo del Señor. Los hombres a quienes Dios ha elegido como sus ministros, como sus embajadores, deben y debemos prepararnos para la obra mediante el escudriñamiento cabal del corazón. Mirar en nuestro corazón en qué estamos fallando. ¿Qué es lo que hace palpitar nuestro corazón más aceleradamente? Prepararnos para tener una íntima comunión con el Redentor del mundo. Si no tenemos éxito en ganar almas para Cristo, es tal vez porque nuestra propia alma no está en armonía con Dios. Por lo tanto, debemos colocar nuestra alma en armonía con Él. Hoy en día hay demasiada ignorancia, y es una ignorancia voluntaria en muchos de los que aún predican la palabra de Dios. Tal vez no están calificados para esta obra por un
cabal entendimiento de las Escrituras y no sienten la importancia de la verdad para este tiempo. Es decir, predican lo que no deben predicar. Por lo tanto, es necesario que la verdad sea manifiesta en nuestra vida, en nuestra mente. Que la verdad sea una realidad viviente. Que miremos y estudiamos diligentemente la palabra para saber en realidad qué es lo que el Señor quiere que nosotros hablemos a los demás. Punto fundamental en este trabajo es humillar nuestras almas delante de Dios. Si andamos de acuerdo con las Escrituras, con toda la humildad de ánimo, entonces tendremos una visión mucho más clara del dechado que debemos copiar. Debemos mantener nuestros ojos fijos en el autor y el consumidor de nuestra fe. Consumador de nuestra fe. Porque hemos tocado y hemos acercado de una u otra forma nuestras almas a Dios, que es el juez de todos, pero es el autor y consumador de nuestra fe. Que el Señor les bendiga.